it's your time. Okay. Oh, That's okay. Sister that's Raquel? okay. That's okay Sister- because she will have this. the Oh, I was speak. thinking it's Okay. translating, Okay. sister. Okay, Okay. thank you, Sister Raquel. Thank you, Brother Anka. En jullie weer komen nou, zo met weer hier in die. Ja. Good morning, dear brothers and sisters. Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Today we're going to study about this subject. Vamos a estudiar acerca de este punto. It's quite difficult to see the text, but the title of the subject is How to be Accomplished in Life. El título de nuestro tema es Cómo alcanzar logros en la vida. And we're going to pass this into different aspects. Y vamos a introducir diferentes aspectos. We will have the accomplishment in personal life, Consideraremos los logros en la vida personal, how to be accomplished in the family, cómo alcanzar logros también en la familia, how to be accomplished as leaders, como dirigentes también, and how to be accomplished as church. y cómo sentirse realizados también como iglesia. The reason why we're talking about accomplishments La razón por la cual hablamos acerca de logros is because many times the problems that we are facing in the church porque generalmente los temas que enfrentamos en la iglesia have origin and personal unhappiness in unsatisfaction. generalmente tienen como punto de partida la falta de felicidad interior o de realización personal. Many times appear in the surface some doctrinal issue. A veces aparece sobre la superficie cierto problema doctrinal, But in one research which we do all together in the in the full board of the General Conference, pero un análisis que realizamos en el comité plenario de la Asociación General, we come to the conclusion llegamos a la conclusión that the reason why our members are leaving the church una razón principal por la cual nuestros miembros abandonan la iglesia is not doctrinal issues, generalmente no está basado en cuestiones doctrinales, but is based on personal conflicts. sino está basado en conflictos personales And it is based on a personal frustration. y procede de una frustración propia. Personal frustration Frustración personal o have to propia do of lack of accomplishments. generalmente está relacionado con una carencia de logros. The person become member of the church. Un individuo llega a ser miembro de iglesia, The pastor promised him, el pastor le promete, if you will be baptized, bueno, si te bautizas, you will be a happy man. serás una persona feliz. You will filled up all your Y necessities. todas tus necesidades quedarán cubiertas. Or the person baptized, La persona se bautiza and he doesn't become more happy. y parece que no es más feliz por eso. And he have financial problems. Tiene problemas financieros, He begin to have problems in the church. también tiene problemas en la iglesia. Then come a moment when the person say, why did I come to this church? Y hay un momento en que la persona dice, bueno, yo, ¿por qué he venido a esta iglesia? And begin to look Y, on the error in the church y empieza a buscar entonces errores en la iglesia or in the doctrine. o en la doctrina. Something must be wrong with this doctrine. Bueno, hay algo que tiene que estar errado con esta They doctrina. preach all the time about baptism of the Holy Spirit. Por ejemplo, hablan del bautismo por el Espíritu Santo. I have no baptism of the Holy Spirit. Yo no he recibido el bautismo del Espíritu. They speak about victory, about the sin and temptation. Hablan de la victoria sobre las tentaciones y el pecado, But I don't achieve any victory. pero yo no he alcanzado victorias. And what is that? Entonces,
¿Qué pasa? Frustration. Frustración. Something is wrong. Hay algo que está mal. It doesn't work. No funciona. You know, I was watching some documentaries Estaba viendo ciertos documentales about this Indian religion of the brother knows better, this yoga and stuff like this. sobre religiones orientales, yoga específicamente. And they have achievements, Y accomplishments. tienen un proceso escalonado de logros a alcanzar. And the people do exercise, Y la exercise, persona pues exercise. hacen ejercicios. And after a time, they have this achievement. Y después de un tiempo tienen logros. The question is, what about our church? Ahora la pregunta es, ¿qué pasa en nuestra iglesia? We become vegetarians. Llegamos a ser vegetarianos, We go on Sabbath to church. vamos el sábado a la iglesia And then y ¿qué más? finish. Y ya está, eso es. That's the point we are going to study, Este my es brothers. el punto que vamos a estudiar, mis How hermanos. to be accomplished in life. Cómo alcanzar logros en la vida. There are some fundamental principles that we need to learn. Y hay principios fundamentales que debemos conocer. One time in New York, in this big office buildings, En una ocasión, en uno de estos rascacielos de oficinas, the employee complained, un empleado presentó una queja. or the employees, A los empleados presentaron queja. that the lift, the elevator is too slow Que el ascensor es muy lento. because they are in the top. Porque ellos, las oficinas estaban They arriba, push the button, apretan el botón waiting, Esperan, until the esperan. elevator comes. hasta que llega el ascensor. So the Bueno, owners todos los dueños invest in the most quick elevators. entonces invirtieron en el ascensor más rápido que existía. And again complain. Pero de nuevo quejas. The people are waiting La and gente tenemos que waiting. esperar y esperar. It's too slow. Pero esto es muy lento. But then they realize there is no such elevator that goes so quick. Pero se dieron cuenta que no existe un ascensor que pueda ser tan rápido. And then they consulted a psychologist. Y consultaron a un psicólogo. And the psychologist says that's not a technical problem Y here. el psicólogo le dije, aquí no hay un problema técnico. So they mounted on the walls by the elevator, Entonces, en las paredes del ascensor colocaron mirrors. colocaron espejos. Then suddenly the elevators were very quick. Y de repente, el ascensor era súper rápido. You know why? ¿Saben por qué? Because when people went to the Porque cuando elevators, iban al ascensor, they began to look into empezaron a themselves. mirarse, They began to look at the miraban neighbor. al vecino. Oh, the elevator is here. ¡Oh, ya ha llegado el ascensor! Sometimes the problem A veces el problema is not what it seems to be. no es lo que parece ser, It's something else. es algo diferente. And brothers, I can tell you Y hermanos, puedo decirles that if we are accomplished in que life, si se alcanzan logros en la vida, suddenly everything turns to be very de positive. repente todo se vuelve positivo. If the family is accomplished, Si la familia alcanza logros, if you can buy a new car, si se compran un carro nuevo, if you live in a house, si viven en su casa then there is no problems with a wife. y no hay problemas con la esposa, Then the wife is happy. ella está contenta, All the children are los happy. niños por extensión, But if there is a poverty, pero si hay pobreza, por ejemplo, then suddenly may also doctrinal problems come in the también surface. aparecen problemas doctrinales en la superficie. If the church is successful, Si la iglesia es exitosa, if it is earning members, si aumenta la membresía, if new people are si coming, nuevas personas vienen, oh, happy church. es una iglesia feliz. And the pastor is the best. Y el pastor
es lo mejor que hay. But if the years pass, Pero si pasan los años, there is no souls, no hay almas. then what's going to ¿Qué happen? pasa? The church is guilty. La iglesia es culpable. The doctrine is not La good. doctrina no está bien. We are too strict. Somos demasiado The estrictos. pastor doesn't know how to El preach. pastor no sabe cómo predicar. I don't need to make you the list. Bueno, no hace falta que les haga la lista. So where is the Entonces, foundation ¿dónde está el fundamento of the happy church? de una iglesia feliz? It's by the accomplishments. Es por el nivel de logros We need to alcanzados. focus in results. Debemos enfocarnos en resultados. If the doctrine is wonderful, La doctrina es maravillosa, but we need to have results. pero debemos alcanzar resultados. We are baptized, that's wonderful. Hacemos bautismos, maravilloso. But we need to focus in results in life. Pero hay que enfocarse también en los resultados de la vida. And the results, my brothers, is not in the elections. Y los resultados no dependen de las elecciones. Because maybe we're elected, maybe we're Quizás not. somos elegidos, quizás no. But that's not the result. Pero ese no es el resultado. The result we need to focus El in, resultado en el que hay que enfocarse it's a personal and spiritual growing. es en un crecimiento espiritual y personal. If you have success in your spiritual life, Si hay éxito en la vida espiritual, if you have miracles happening, si tienen milagros que les suceden, if you have answer of your si prayers, reciben respuesta a sus oraciones, no matter if you're elected or not, no importa si uno es elegido o no es elegido, you're happy and you te feel sientes accomplished. feliz y realizado. Let's see some Bible verses. Veamos algunos versículos bíblicos. Ecclesiastes chapter 8, verse 6 and 7. Vamos a leer en Eclesiastés 8, versículos 6 y 7. Because to every purpose there is time and judgment. Therefore, the misery of man is great upon him. For he know not that which shall be. For who can tell him when it shall be? Eclesiastés 8, versículos 6 y 7 dicen, porque para todo propósito hay tiempo y juicio, cuando la miseria del hombre es grande sobre él. Now, Porque no sabemos, sabemos lo que sucederá, porque ¿quién nos lo podrá decir? so this is the first principle and accomplishment. Este es el primer principio de alcanzar logros. There is time for everything Hay un tiempo asignado para todo in life. en la vida. And the misery comes on man Y la miseria le sobreviene al ser humano because we don't know the time. porque no identificamos el tiempo. We don't respect the circles of Y time. no respetamos el círculo, el ciclo del tiempo. Another place in Ecclesiastes 3, verse 1 and 2. En Eclesiastés 3, 1 y 2, For everything there is a season and time for every matter under heaven. porque para todo hay su tiempo y para todo propósito asignado tiempo en el cielo. A time to be born, Un tiempo de nacer, and time to die, un tiempo de morir, time to plant, tiempo de plantar time to pick up what is y planted. tiempo de sacarlo plantado. So once again, we see the same principle. De nuevo observamos el mismo principio. So I want to give you an example. Quiero darles un ejemplo. How important is to get the right time and the right place. Cuán importante es estar en el tiempo correcto en el lugar correcto. I went to one national park in the United States. Fui a un parque nacional aquí en Estados Unidos, Beautiful sceneries. un escenario maravilloso. So I was with my family. Estaba con mi familia, I stood up at 5 in the morning. me levanté a las 5 de la mañana I took my tripod y cogí mi trípode and I went to the park. y fui dentro del parque And we wait the sun y to come up. estaba esperando que saliera el sol. And in the whole park,
Y en todo el parque there were about 5, 6 people. había como 5 o 6 personas. Only professional photographers. Solo fotógrafos profesionales. The sun come up, Entonces el sol va ascendiendo. amazing. Es Landscapes. espectacular el paisaje. Pa, 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 the camera, shots, the things, the scenery. Sacando fotos del escenario. Half an hour later, Media hora después, the sun go up, el sol ya subió. the professionals went, Los profesionales se fueron. and Todos. the tourists began to Y ahora come. vienen los turistas. The park was full with El people, parque estaba a rebosar de gente. and everybody Y taking todos pictures. sacando fotos. But these pictures have no value. Pero esas no tienen valor. They cannot sell it. No se venden. Why? ¿Por qué? Because they were not on Porque time. no estaban en el tiempo preciso. There is time Hay un tiempo asignado. when you can catch the picture. Cuando tomas justo la foto que necesitas. Then later on, Después you can run, corre. you can work Puedes trabajar many hours. muchas horas No result, sin resultados, not accomplishment. sin logros. Let's say you're a canvasser. Supongamos que uno es colportor You go house to house. y va puerta a puerta. You go 10 in the morning. A las 10 de la mañana, You knock the door. llama a la puerta a 10 de la mañana. Nobody opens Nadie habla, abre. because people are working. La gente está trabajando. Nobody works. Nobody is at home. Nadie está en casa. And if somebody is at Y home, si alguien está, maybe that's an old lady, quizá una anciana, and then she say, I come in the evening because my husband will come back at home. ven mejor por la tarde cuando mi esposo esté en casa. So what are you doing? Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Oh, you can work Y hours, puedes trabajar horas sweating, sudando no results. y no hay resultados. Because Porque the time where you're el working tiempo en el que estás trabajando is not. no es The el indicado, best. no es el mejor. But you go at 5 in the evening, Van a las 5 de la tarde, llaman, every house somebody open. alguien en casa va a estar que va a abrir. In 1 hour, En una hora you meet more people te encuentras con más personas than the whole day que that you have worked. todo el día que tú estuviste afuera. Because ¿Por qué? time. Tiempo. You have chosen the right. Has elegido el tiempo adecuado. If you choose the right time Si eliges el tiempo adecuado with few efforts, con un nivel menor de esfuerzo, you will have accomplished alcanzarás bigger results más resultados than if you work the whole que day. si hubieras trabajado todas las horas del día. And that makes you happy. Y eso te hace feliz. Oh, today I met so Hoy many me he people encontrado con tanta gente. because you went at 5 in the evening. Fuiste a las 5 de la tarde, But if you go every day at 10 in the pero si morning, todos los días te vas a las 10 de la mañana, oh, that's so terrible. oye, esto es terrible. aquí. Nobody opens the Nadie door. abre la puerta. Nobody buys Nadie anything. compra nada. Nobody wants to study the Bible with Nadie quiere me. estudiar la Biblia conmigo. That's the difference. Este es el elemento diferencial. If you have choose the right Si time, uno elige el tiempo adecuado, you can be accomplished puedes alcanzar logros. in few efforts. Con poco esfuerzo, You can have results. puedes alcanzar resultados. What happens if we work in the wrong time? Lo que ocurre es que si trabajamos en el tiempo que no es adecuado, We report informamos hours of work. horas de trabajo. Oh, I work many Oh, hours. yo he trabajado horas, pero un montón. 10 hours a day. 10 horas al día Yes, for salary. por el salario. Oh, a lot of work. Oh, cantidad de horas trabajadas. And it's possible Y es posible that we turn que nos volvemos, the reports convertimos los informes as our accomplishment. como nuestro logro.
I work for reports. Porque trabajo en función de rellenar los informes. I don't work for results. No trabajo para alcanzar resultados. Because anyway, nobody asks me. Porque de todas maneras nadie me pregunta. So I present the Bueno, hours. aquí están las horas, yo las presento. I go 8 in the morning. Salgo 8 de la mañana. I'm coming 5 in the afternoon home. Regreso a las 5 de la tarde a casa. No results, No resultados, but many hours of pero work. muchas horas de trabajo. That's what is the danger Ese es el peligro in the church. en la iglesia. However, Sin embargo, if we read the Bible, si leemos la Biblia, the apostles, los apóstoles they don't report how many hours they work. no estaban basados en informar horas trabajadas, They inform how many souls were baptized. sino cuántas almas fueron bautizadas. So the Bible focuses on results. La Biblia se enfoca en resultados, Does not focus on reports. no en los informes. And dear brothers, that Y is mis hermanos, this have been enlightenment y esto ha sido una iluminación in several places where we hold this seminar. en diversos lugares donde este seminario se impartió. And brothers, we have the proof Y tenemos las evidencias that it works. que funciona. Because in Africa, En África we have countries tenemos países that not only double the que membership, no solamente doblaron su membresía, they triple the la membership. triplicaron su membresía. In Malawi, En Malawi, they had about 300 members. ellos tenían como 300 Now miembros. they have more than 900. Ahora tienen más de 900. This is just one example. Es solo un ejemplo que les doy. In India, they have about 100 members. En India tenían como 100 miembros. Now they have 200 members. Ahora tienen como 200. Because now Porque they focus on results. se enfocan en los resultados. And before you do something, Y antes de ponerte a hacer algo, people think, piensan, can I do the same things but in a better ¿podría time? hacer esto, pero en un tiempo más adecuado? Will another time bring me better results? Fijándolo en otro tiempo o en otras situaciones, ¿obtendría mejores resultados? I remember in Germany, I was in the missionary school. Yo estaba en Alemania, en la escuela misionera. One pastor was influenced by the independent groups. Un pastor pues fue influenciado por los grupos independientes And he said, we're going to print 20,000 leaflets. y dijo, vamos a imprimir 20,000 folletos. And they printed. Y lo imprimieron. And it was the Olympic Games and football in Germany at Y that era year. una competición internacional de fútbol. So they Alemania. went to the football stadium, Así que fueron al estadio de fútbol and the 20,000 leaflets were gone that very same y day. los 20,000 folletos los distribuyeron en ese mismo día. And the brother was so proud Y el about hermano estaba himself. tan orgulloso de sí mismo. We spread 20,000 Hemos leaflets. distribuido 20,000 folletos. And I remember somebody asked, Y alguien preguntó, brother, have you achieved some results? ¿han alcanzado algún resultado? Silence. Silencio. Not even one answer of these 20,000 leaflets. Ni una respuesta recibida de los 20,000 folletos distribuidos. Because everybody who took the leaflets Todos los que cogieron el folleto just throw it away. lo tiraron. Because people go to watch football. La gente va a mirar fútbol They think that the leaflets you are passing is about football. y te cogen el folleto porque creen que tiene algo que ver con el fútbol. And when they see that Y it's cuando about ellos ven que es religious, sobre religión, lo tiran. 20,000 leaflets 20,000 thrown folletos in the tirados floor. en el suelo. No one single answer. Ni un solo contacto. My dear brethren, Mis hermanos, that is the mystery of the accomplishment. este es uno de los elementos de misterio dentro del alcance de logros. How can we be accomplished? ¿Cómo podemos alcanzar? Solomon says that there is Salomón time dijo
under the earth. There is time for everything under the sun. Salomón dijo, hay tiempo para todo bajo el sol. And we have here, I don't know if you can see, No sé but si this lo is, pueden ver. from one side is Por time to una be parte, born, o sea, tiempo de nacer, and the other side is time to y die. al final está de morir. So you have time when the baby is born, Cuando nace el bebé, it begins to learn how to walk, y empieza a aprender a caminar, and how to speak. cómo hablar. So learning is El aprendizaje it's a fundamental principle in life. es un principio fundamental en la vida. So after we're born, there is time to study. Inmediatamente después de nacer empieza el proceso de aprendizaje, And de estudio. it's the time to learn. Y es el tiempo de aprender. Learn, learn, learn. Aprender, aprender, aprender. More we learn, Más aprendemos, better chance we have to do something más in our lives. posibilidades tenemos de alcanzar más cosas en nuestra vida. Then come the time to work. Después llega el periodo de tiempo de trabajo, Because after I learn, porque después de haber aprendido, now I have to ahora put some tengo que, accomplishments. adicionar logros. But now, if we miss the time, Pero si nos disasociamos del tiempo, if I miss the time of learning, por ejemplo, si yo paso por alto ese tiempo de aprendizaje and I begin working, y empiezo a trabajar, what am I going to notice? ¿qué voy a notar? ¿De qué me voy a dar cuenta? I'm going to notice that I'm receiving very little Me doy salary, cuenta que, por ejemplo, mi salario es muy bajo. and there is somebody else that Pero is hay otra receiving persona 2 or 3 times que more. recibe 2 o 3 veces más mi salario. Why? ¿Por qué? Because I learned very little. Porque yo aprendí poco. But he Pero esa otra persona learned a lot. aprendió muchísimo. He have Y degrees. tiene títulos académicos. Maybe he have 2 professions. Quizá tiene como 3 profesiones. Earning from here, earning Y from recibe there. entradas de aquí, de allá. So what happens? Entonces, ¿qué pasa? If I miss the time for study, Si yo pasé por alto mi periodo de estudio, I'm not going to accomplish no in the voy next a period lograr of lo time. necesario en el próximo periodo de mi vida. There is time for Porque hay un study. tiempo asignado para el aprendizaje. And in that time, I have to focus Y en ese periodo debo enfocarme en eso. to get as much as Y possible. alcanzar lo máximo que pueda. Then when I go to work, Después, cuando empiece mi vida laboral, I can be accomplished. puedo también alcanzar logros. So before you begin studying professionally, Antes de empezar a estudiar con un objetivo profesional, you need to select hay que the seleccionar direction you want to go. la dirección hacia dónde conducirse. And you need to push all efforts Y hay que esforzarse al máximo in order to achieve con el something. fin de alcanzar algo. If you don't, Pero si no pasa esto, then time come to work, entonces llega nuestro tiempo laboral and then we are not accomplished. y no alcanzamos los logros. The salary is not enough to cover the rent. El salario no alcanza ni para pagar el alquiler. Then we're not happy. Entonces, no estamos contentos. But the church have nothing to do with Pero la that. iglesia no tiene la culpa de esto, no tiene nada que The ver. truths have nothing to do with La that. verdad no tiene nada que ver con esto. It is our Es- personal lack of identifying the time. Es nuestra propia falta carencial de identificar el tiempo adecuadamente. Then come time to marry. Después llega el tiempo para casarse. Brother Anka was saying yesterday, Ayer decía el hermano Anka, when you marry, your mind change. cuando te casas tu mente cambia. All the life begin to be Toda la different. vida Yeah. cambia, es diferente. And if you have Y children, cuando tienes hijos, then even more so. más se cambia todavía. If you marry, Si uno se casa
and you miss the time for study, pero se pasó por alto el periodo de enseñanza, de aprendizaje, it is turning much more difficult. todavía se dificulta más el asunto. I remember when I was in Moscow, Recuerdo, estaba en Moscú and they have a subway, y ellos tienen metro, and the subway is enormous, y el metro, que es subterráneo, es inmenso and have circles around. y tiene circunvalaciones. Once you enter into the Entonces, train, cuando tú entras en el vagón del metro, you have subterráneo, to travel entonces viajas until you reach to a station. hasta que llegas a una estación. Then you can come out. Entonces sales. If you take a wrong train, Pero si has cogido el tren equivocado, then you cannot just stop the tú no train puedes and jump parar el tren, out pum, of saltar the- afuera y ya. And so it's with the time, my Y brothers. así pasa con el tiempo, hermanos. If you begin studying, Si empiezan a estudiar and in the middle of the study, y en la mitad del estudio you realize that that's not what you want to do. se dan cuenta que no, esto no es lo que quiero hacer. It's almost like jumping out of the train, Es my como brother. saltar del tren. Because you will lose money, Vas a perder dinero, you will lose time, vas a perder tiempo, you will pass enormous frustration, vas a pasar por un periodo de frustración intenso and you have no accomplishment no- whatsoever. y no hay absolutamente ningún logro. That is a problem. Eso es un problema. Where is the misery coming upon the people? ¿De dónde viene esa miseria que sobrelleva la humanidad? Because we don't recognize the time. No reconocemos el tiempo. We don't do the things on time. No hacemos las cosas en el tiempo que corresponde. And because the time passed, Y como el tiempo pasa, now we are in the time of marriage. y ahora ya estamos en la edad o en el periodo de And then matrimonio, we realize we are missing education. entonces nos damos cuenta que nos falta la educación. Then we need to take the train going backwards Entonces tenemos que coger el tren y regresarnos in order to accomplish para something we didn't do in its alcanzar time. lo que no hicimos en el tiempo que le correspondía. There is time for baptism. Hay tiempo para el bautismo. There is time to decide on the spiritual Hay, matters. hay un tiempo asignado para decidirse en temas espirituales. But brethren, Pero hermanos, the baptism el bautismo will not fill up the need of you study. no va a cubrir o rellenar la carencia por tus estudios. The baptism will not give you a master degree in engineering. El bautismo no te va a generar una maestría en ingeniería civil, No te va a dar mejor. It will not give you a better salary. ni te va a dar un salario mejor, It will not give you a better social life. ni una vida social mejor. The baptism have to do with El spiritual matters. bautismo está enmarcado en elementos espirituales. And when the time for baptism Y comes, cuando el tiempo llega para el bautismo, you need to recognize this time. hay que reconocerlo. This is when the Holy Spirit is calling you. Es cuando el Espíritu Santo te llama And it says, today, if you hear the voice of God, y te dice, si hoy escuchas la voz de Dios, don't harden your heart. no endurezcas tu corazón. Don't chase the Holy Spirit from you, No rechaces al Espíritu que viene a ti, because the Holy Spirit may retract porque el from you. Espíritu Santo se puede retirar de uno. So there is time for Por eso, everything under hermanos, the hay sun. tiempo asignado para todo bajo el sol. Come the time to teach. Llega el tiempo de enseñar. If you have children Si tienen hijos and the children have y children, los hijos tienen hijos, then you begin to teach. entonces empieza tu fase de enseñar a otros. But if you have not learned yourself, Pero si tú mismo no has aprendido, if you have no accomplishments in your own si life, no tienes logros propios en tu vida, what are you going to teach? ¿qué vas a enseñar? Will your children listen to you? ¿Te escucharán tus hijos? Will the children respect you? ¿Te respetarán tus hijos? My brother and Mis sister, hermanos. it is a chain. Hermano, esto es una cadena. If we miss Si algún eslabón
falta the learning, en ese proceso de aprendizaje, if we do not learn our lessons, si no aprendemos nuestras lecciones, if we don't put them in praxis, si no las implementamos, if we hurry and we marry, si nos precipitamos en el matrimonio, but not in the right time, pero no en el tiempo adecuado, when the time comes to teach, cuando llegue el momento en que debemos enseñar, we may teach, enseñaremos, but nobody wants to learn. pero nadie quiere aprender. So there is, it's very important to understand the principle that God have put in our Es lives. muy importante entender los principios que Dios ha establecido en nuestras vidas. There is time for everything under the sun. Hay tiempo designado para todo bajo el sol. If we want to be accomplished, Si queremos alcanzar logros, we need to read here the testimony, manuscripts 181. vamos a leer la cita de manuscritos. Manuscript 181. El manuscrito 181 It says, se nos dice, I do not know as I have any more in particular to say. no tengo mucho más que decir sobre esto. I have things that I shall send to you when I go away after I can get in the shape. Tengo cosas que enviaros cuando yo me vaya y llegue y esté en su lugar. But I want to tell you, Pero quiero decirles, watch your words. cuida tus palabras. Live on the plan of addition. Vivid en el plan de adición. As you live on the plan of addition, Y mientras trabajen en el plan de la adición, God works on the plan of multiplication. Dios trabaja en el plan de la multiplicación. You see what kind of wisdom we found in ¿Se the dan cuenta testimony? qué profunda sabiduría encontramos en esta cita de los testimonios? What means to live on the plan of addition? ¿Qué significa vivir en el plan de la adición? Every day I Cada have día to add more. Tengo que añadir, tengo que poner más. I have to grow. Hay que crecer. There's no stop in No, these things. no se puede parar, no se puede detener el avance. I have to understand Tengo que entender that every day, que cada día, every hour of my cada life, hora de mi vida, we have the responsibility tenemos la responsabilidad to grow de crecer and to add y añadir, sumar a new knowledge, más conocimiento, new understanding, más comprensión, new experiences, nuevas experiencias, new things, nuevas cosas, more things. más cosas. We need to be in the plan of addition. Debemos vivir de acuerdo al plan de la adición. If we do so, Y si lo hacemos, what it says God will do? ¿qué dice que Dios hará? God will multiply. Dios multiplica. There is a blessing, Hay una bendición, but we can receive and achieve this blessing pero podemos únicamente alcanzar esta bendición if we live in that si plan vivimos of en addition. el plan de la adición. Another testimony. Otro testimonio, Also manuscript, but in manuscript 80. es otro manuscrito, pero el manuscrito 80, We have the written words tenemos la palabra escrita. that we are the follower on the known the Lord, Para seguir lo que conoce el Señor, that we are to be prepared, debemos estar preparados, we are to be washed, debemos ser lavados, we are to be certain debemos estar ciertos to live on the plan of addition, para vivir de acuerdo al plan de adición, adding grace to grace. añadiendo gracia a gracia. So it's not just adding in personal life, Hermanos, no es solo añadir en la vida diaria, it's not just adding in the material no es life, solo añadir
en la vida material, but in the spiritual sino one. en el espiritual. I have to make sure Hay que asegurarse that there is growing in my que hay spiritual life, crecimiento en mi vida espiritual. that I'm adding grace to Que grace, añado gracia a gracia, power on power. poder sobre poder. Now I have a new experience, He alcanzado una nueva experiencia and that's what the Lord wants. y eso espera el Señor de nosotros. There is not only plan of addition, No es solo el plan de adición, there is a plan of subtraction. sino que también hay un plan de sustracción. And we need to be very Y careful. hay que ser muy cuidadosos en esto. Instead of living upon the plan of addition, En lugar de vivir en el plan de adición, they have living upon the plan of han subtraction. vivido de acuerdo al plan de subtracción. And that is the reason Y esta es la razón that they are so feeble y, and eso- tottering. y por eso son tan débiles y vulnerables. So if we begin to lose, Hermanos, si empezamos a perder, if we begin to lose, si empezamos a perder, we lose our faith, perdemos la fe, we lose our hope, perdemos esperanza, we lose understanding, perdemos comprensión, we begin to doubt. empezamos a tener dudas. So what happened? ¿Qué pasa? Then we are feeble, Somos débiles, weak, vulnerables we are losing, y estamos perdiendo, we are failing. estamos cayendo. The fallando. only way to sustain Lo- us spiritually Lo único que nos sostiene espiritualmente is if we grow, es crecer, adding, añadiendo, sumando experience after experience. experiencia tras experiencia. Oh, the Lord promised, the Lord revealed and answer my prayer. El Señor reveló y contestó mi oración. Then I will do another prayer. Pues voy a seguir a hacer otra Oh, oración. the Lord answered that prayer El too. Señor contestó mi esta oración también. Oh, there is a sick person, I will Oh, pray for hay una him. persona enferma, voy a orar por esa persona. Oh, the Lord El answered. Señor contestó. A miracle happened. Un milagro aconteció. Somebody that was sick is now healthy. Alguien que está enfermo ahora está saludable. I'm growing in experience. Entonces, crezco en experiencia. Brother Escobar told us El yesterday. hermano Escobar nos dijo ayer, He's hunting people to cure them with natural medicine. busca a las personas para curarlas con medicina natural. And he have experiences. Y tiene experiencias. This is accomplishment. Esos brother. son logros alcanzados. This is to go in the advancement. Y eso es ir en avance. We would like to read another Queremos testimony. leer otro testimonio. Child Guidance, page 307. En la conducción del niño, página 307 en inglés. Let all consider that they cannot give to another that they do not possess themselves. No pueden dar a otros lo que ellos mismos no poseen. They should not settle down contained with their natural ways and habits. No pueden quedarse tranquilos y satisfacerse en su propio modo natural de vida y hábitos. Paul says he have not attained, Pablo dice, no que lo haya alcanzado, but I pressed over the mark. pero prosigo a la meta. There must be constant reformation, Tiene que haber una constante reforma, unceasing advancement, un avance sin pausa. if we would perfect and have a perfect and symmetrical character. Para alcanzar un carácter perfecto y simétrico. The Sabbath school lesson was speaking about working. La escuela sabática hablaba de trabajo. Here it says Aquí se nos dice constant reformation una reforma constante and unceasing advancement, y un avance sin pausa, beginning as a person, empezando como individuo, then as a leader, como dirigente, as a family, como familia, as a church. como iglesia. Constant advancement. Constante
crecimiento, avance. If we don't do so, Si no hacemos esto, we will not participate properly in the sanctification. no participaremos activamente en el proceso de santificación. Our character will not be symmetrical. Nuestro carácter no será simétrico. We will lose time. Perderemos tiempo. And we know time is very Y precious. sabemos que el tiempo es muy precioso. And the time is also divided. Y el tiempo está compartimentado. If we cross from one time to Si another, nosotros nos transportamos de un tiempo a otro periodo de tiempo, we lost our time. perdemos nuestro tiempo. And this is serious, my brother. Y mis hermanos, este asunto es serio en verdad. So we have these pyramids here, Aquí brethren. ustedes pueden ver esta pirámide. The foundation is the education Nuestro fundamento es la educación or the learning. o el aprendizaje en sentido genérico. After we learn, Después que aprendemos, we need to add experience. tenemos que adjuntar experiencia We need to put it in praxis. y hay que ponerlo en práctica. And we need to do this in a spiritual context. Pero todo esto hay que implementarlo en un concepto espiritual. Because God is the originator of everything. Porque Dios es el originador de todo. But to that we need to put perseverance. Pero hay que añadir perseverancia. And if we have all these steps, Y si todos esos pasos se dan, we securely will come to success. aseguramos el éxito con certeza. If we learn, Si aprendemos, if we have the education, si tenemos la if we have educación, the experience, si tenemos la experiencia, if we trust the Lord, si confiamos en el Señor we have the right y perseverance, implementamos la perseverancia adecuada, we will achieve success. alcanzaremos éxito. There is no failure in No this hay system. posibilidad de fracaso en el sistema. If I fail in one thing, Si fracaso en uno de los elementos, it's because maybe I'm lacking experience. quizá me falta experiencia I'm lacking more education. o me falta mayor formación. But I am getting. Pero estoy en eso, estoy en eso. But then if I trust the Lord Y si además confío en el Señor and I am y perseverant, soy perseverante, I will do the reformation necessary. se implementará la reforma necesaria, I will go forward iré adelante and I will reach the y success. se alcanzará el éxito. There is no failure in Y that. no hay fracaso en ese caso. So that's my brethren. Por eso, mis hermanos, If we follow this principle, si seguimos estos principios, number one, número 1, time and place in life. tiempo y lugar en los periodos de nuestra vida. Number two, Número 2, the principle of addition. el principio de la adición. Add and add. Hay que añadir, hay que aumentar, Learn, hay que grow. aprender, hay que crecer. Then we are in the right path. Ya estamos en el camino correcto. Another testimony. Otro testimonio. This is what is that? A magazine? PRT. Anyway, from June 30, No recuerdo de 1904. dónde. Present Truth, yeah, Present Truth, La June verdad 30, presente. 1904. Junio 30, 1904. It says, Se nos dice, every day we should make advancements cada día hay que hacer avances in gaining perfection of character. en alcanzar perfección de carácter. And this we shall certainly do Y esto hay que hacerlo con certeza. if we pressed over the mark, Si proseguimos hacia la meta, over the price de acuerdo a la recompensa of our high calling in Christ de Jesus. nuestro elevado llamado en Jesucristo. We who are the least of all saints may be obtained in fitness for standing before the Son of Man. Nosotros que somos los últimos de todos los santos podríamos obtener la capacitación para estar
ante el Hijo del Hombre. Everyday advancement. Cada día avance. The parable about the talents La parábola de los talentos speaks about the same. habla de lo mismo. God gives the talents, Dios da los talentos, but pero the time comes, llegó el momento, he returns. regresa. And what he says? ¿Y qué dice? Accounting. Bueno, hay que dar cuentas. What have you done? ¿Qué es lo que has hecho? What have you done? ¿Qué has alcanzado? How much did you earn? ¿Cuánto ganaste? And then the Lord says, Y el Señor dice, well done, good and faithful servant. bien hecho, buen siervo fiel. Thou have been faithful over the few ¿Has sido things. fiel en lo poco? I will set thee over many Sobre things. mucho te pondré. If we have the plan of Si, addition, si implementamos el plan de adición, then the Lord comes and Dios put the plan interviene of e inserta multiplication. que el plan de multiplicación. We have Joseph, Tenemos a José, the example in the Bible. un ejemplo en la Biblia. There is no time to go into No hay tiempo details. para entrar en los detalles. He is sold as a slave in Egypt. Él es vendido como un esclavo y llevado a Egipto. Now, Ahora bien, there are things that are not in the Bible. hay cosas que no están en la Biblia, They are not in the testimony. tampoco en los testimonios, But it's a common sense. pero son de sentido común. So when Joseph went to Egypt, Cuando a José lo llevan a Egipto, the Bible says that Potiphar la Biblia nos dice que Potifar put him over all his business. lo puso sobre todas sus propiedades. Okay. What that mean? ¿Qué significa? That means Significa that when Joseph arrived in que Egypt, cuando José llegó a Egipto, he learned Egyptian language. él aprendió el egipcio. Because how he will put him over all ¿Cómo lo va his a poner business sobre toda la administración de sus if propiedades Joseph doesn't know to si speak José Egyptian? no puede hablar egipcio? So he learned Él Egyptian. aprendió egipcio. Joseph learned mathematics. José aprendió matemáticas. He didn't know mathematics from his house. De su casa no sabía eso él. Maybe he knew how to count the ships, Quizás sabía contar las ovejas, but he could not run a business. pero no podía administrar un negocio. So he learned Él aprendió as slave. siendo un esclavo. He learned Él aprendió mathematics. matemáticas. He learned other education. Él adquirió otra educación. Because if Potiphar was looking for somebody, Porque si Potifar estaba buscando a alguien, he's a rich man. él era un hombre rico. He can get educated man Él podía tomar personas educadas and put them over y his colocarlas business. sobre su negocio. But he's choosing Joseph. Pero él eligió a José. Why? ¿Por qué? Because Joseph was uneducated Porque Jesús no era educado. and he didn't know anything. Porque Joseph, José, perdón, He didn't know. no sabía. No, my brothers. No. Joseph competed. José compitió. He competed with the Él Egyptians. compitió con los egipcios. And from all educated Y de Egyptians, todos los egipcios educados, Joseph appeared to be more educated. José estaba más educado. And everything what he was doing turned Y it to todo lo success. que él hacía llegaba a tener éxito. That is, my brothers, what the Hermanos, Bible don't tell you, La Biblia no nos lo explica esa parte. but that is included in Pero the está story. incluida en la historia. He educated himself. Él se educó a sí mismo. He learned the business that Él Potiphar aprendió had. los negocios que tenía Potifar. He learned agriculture Aprendió agricultura. because in his father's house they didn't have Porque en it. su casa no cultivaban. He learned Él aprendió. the foundation of El everything fundamento de todo is learning. es la disponibilidad al aprendizaje. Joseph also José también come as a slave, llegó como esclavo, but come out pero salió as a free man. como un hombre libre. How did that happen? ¿Cómo sucedió The esto? Bible doesn't say. La Biblia no nos cuenta todos los Because detalles. when he was put into prison, Cuando lo pusieron en la cárcel, he didn't went to the common prison. él tampoco fue a una prisión común. He went to the prison of the king's servants. Él fue a la prisión de los criados
de la corte faraónica. Now he is in the prison. Él está en prisión. Genesis 39. En Génesis 39. I'm not going to tell you the No, story. no les voy a contar la historia. Did Joseph knew how the prison runs? ¿Sabía José cómo funcionaba una cárcel? No. No. He have never been in Nunca, prison. nunca había estado en la cárcel, ¿eh? But what the Bible says, Pero lo que la Biblia nos dice, that soon after he was in the prison, poco después de llegar a prisión, the chief of the prison el jefe de la prisión found grace in him. dice que cayó en gracia ante él. And then he put him Y lo above puso all the prisoners. sobre todos los prisioneros. How did that happen, my brethren? ¿Cómo sucedió algo así? Didn't they have Egyptians? ¿No tenían ellos egipcios? That they know how to ¿Que administrate the sabían prison? cómo administrar los prisioneros? You know, it's because Joseph learned. Pero José aprendió. He learned how the prison Él aprendió runs. cómo funcionaba la prisión. And he even have better ideas. Y tenía hasta mejores ideas. Oh, that is the man. Y dijeron, este es el hombre, Give him the job. el trabajo es para él. Then Joseph come in front of the Pharaoh. Después José aparece ante Faraón. It says that Joseph shaved Dice que José se afeitó and he y dressed se vistió and he went in front of the y Pharaoh. se presentó ante Faraón. Miraculously, yeah, he interpret the dream. Y por forma milagrosa interpreta el sueño. But he didn't stop there. Pero él no se quedó ahí. He presented a business project in front of the Él le Pharaoh. presentó un proyecto de negocio al faraón. He says you need to collect Él le dijo, tienen que recolectar las from every cosechas area of the de country. cada área del país. And then you need to store that. Y de eso hay que almacenarlo. So he knew geography. Así que sabía geografía, He knew él history. conocía historia And he knew how to present y himself. sabía cómo presentarse a sí mismo. Because the Pharaoh Porque el faraón and all his y servants todo su séquito and all the y nobles, todos los nobles, they were pleased with the ellos project of Joseph. quedaron impresionados con el proyecto de José. And they say, where are we going to look a Y better dijeron, one? bueno, ¿y por qué hay que buscar a otro mejor que este? That is the Él es man. la persona. So once again, my brethren, Una vez más, mis hermanos, in the foundation of en el everything, fundamento de todo it's learning. es aprender. Then is the experience. Entonces, viene la experiencia, We need to be faithful to God. debemos ser fieles a Dios, Then need to be perseverant. debe haber perseverancia And the success is y el guaranteed. éxito está garantizado. That's what we learn in Joseph. Eso lo aprendemos de la experiencia de José. And not only that. Y no solo esto, Now he is the next after the Pharaoh. él es el próximo después de Faraón. What is he doing? ¿Y qué hace? Let me call the wife of Potiphar. Vayamos a llamar a la esposa de Potifar ahora. Let me put her into prison. Ella es la que tiene que ir a presión. He did that? ¿Hizo ella esto? ¿Él esto? No. No. Let me send the Egyptians army Enviemos al ejército egipcio to arrest my para brothers arrestar a mis hermanos aquí. because I want to Porque revenge. quiero venganza. No, my brethren. Nada de eso, hermanos. And that is the point, my Y brethren. este es el punto, hermanos. When we have accomplishments, Cuando uno tiene logros, we have no bitterness. no tenemos amargura. We are happy people. Somos personas felices. We don't need to do revenge. No tenemos que preocuparnos de la venganza. We just ignore. Ignoramos todo We esto. just forget about them. Olvidamos todo esto. And that is, my brethren, what Y mis happens hermanos, eso es lo que acontece. when the children are successful in life. Si se obtiene que los hijos sean exitosos en la vida, Their parents are the best. los padres son los mejores del mundo. Oh, well, my mom, she was spanking me A sometimes, veces mi madre, pues sí, me dio algo, but she educated pero me ella me well educó bien, because I'm successful. porque ahora tengo éxito. My father will shout to me, and Quizá he mi will- padre algunas veces me habló fuerte, but it turns good pero finally. bueno, al final salió bien.
But if there is no success, Pero si no hay éxito, my father didn't have money, mi padre no tenía dinero, I couldn't study, no pude estudiar, the other people study, los demás they're estudiaron, successful, tuvieron éxito, but I'm nobody pero yo soy nadie, because my mother didn't educated me. porque mi madre no me educó. That's what happens. Eso- Murmuring, Murmuración, jealousy, celos, and hatred. odio, That's what happens eso es lo que sucede when there is no accomplishment. cuando no se alcanzan logros. That's why, my brethren, Por eso, mis hermanos, sometimes it's not the lift, el ascensor, elevator. sometimes it's not the A elevator. veces no es el ascensor. It's not the elevator No that is guilty. no es el ascensor el culpable. It is that we don't have something else to think Es about. que no tenemos Yeah. nada más en qué pensar. But if we accomplish Pero ourselves si in life, nos sentimos realizados con logros en nuestras vidas, we will be happy people. estaremos felices. We will be happy Christians. Seremos cristianos felices. We will be también. successful. Tendremos éxito. And if we are successful, Y si tenemos éxito, we will have many friends. tendremos también muchos amigos. Because of people wants to be friends and successful Porque people. la gente quiere ser amiga de personas con éxito. Then we have easy to preach the gospel. También se facilitará la predicación del Evangelio. When Joseph met his brothers, Ahora, cuando José se encontró con sus he hermanos, tested them, él los probó. but finally he revealed himself. Pero finalmente él pues se reveló. He ¿Quién era? says, you did evil, Él dijo, vosotros lo pensasteis mal, but God turns it to pero grace. Dios lo hizo para bien. Forgiveness. Perdón, When we are successful, cuando alcanzamos el éxito, it's easy to forgive. es fácil perdonar. We need to put priorities. Debemos colocar prioridades. That's the last point we are going Y to es talk el último today. punto que vamos a tocar. There are two parables Hay dos parábolas that Jesus speaks about. que Jesús mencionó Matthew chapter 13. en Mateo 13. Verse 44 is the one parable. El versículo 44 es una de las A parábolas. man that was working the field, Un hombre que trabajaba el campo he found treasury. y encontró un tesoro. Then the Entonces, parable says la parábola nos dice, he went, él fue, sold everything he had, vendió todo lo que tenía and bought the one thing. y compró una sola cosa. It's very important Esto es muy importante. that we put the right Que priority. nosotros coloquemos las prioridades correctamente. One thing says time, Un elemento es tiempo. another thing says the addition, El otro elemento es la adición. another thing says the perseverance. Otro elemento es la perseverancia. But to that belongs also Pero hay que añadir a este o pertenece a este the priorities. las prioridades. What is most important ¿Qué in es life? lo más importante en la vida? Next parable is verse La 45. próxima parábola la tenemos en el versículo 45. That's no more a poor man. Este ya no era un hombre pobre, That is a merchandise. sino que él es un mercader Then he found pearls. y encuentra perlas. He's looking for a Pero very busca expensive thing. una especialmente valiosa. Something that will give him a lot of return. Algo que le dará grandes beneficios. And once again, Y una vez más, he sells everything él vende todo and he put it in one y lo place. invierte en un lugar. Priorities. Prioridades. What is the most important ¿Qué in life? es lo más importante en la vida? Jesus Christ is the most important. Jesucristo es lo más importante. We need to put all our efforts into the spiritual Todos growing, nuestros esfuerzos deben centrarse en el crecimiento espiritual. but also speaks about constant Pero advancement. hemos hablado del constante avance. Sell everything that doesn't have value Vender todo lo que no tiene valor. and buy one things Y that compra have big solo value. una casa, una cosa, pero de gran valor. And that is, my brothers, Y esto, mis hermanos, the introduction
Esta es la introducción. We're going to see these principles Estos principios los consideraremos in the families. a nivel de familia. We will see this in the leadership Lo of Nehemiah, veremos en el liderazgo de Nehemías. and we will see that in the administration of the church, Y lo veremos también en la administración de la iglesia. how we can be successful ¿Cómo podemos obtener éxito and have advancement y tener avance and achievements y logros? all the time. Todo el tiempo. In everything what we do, En todo lo que emprendamos, we need to be conscious about debemos that. ser conscientes al respecto. And in the evening, Y en la tarde, en la noche, I can say, podemos decir, praise the Lord. alabado sea Dios. Today I have something. Hoy se alcanzó. Today I achieved Hoy something. alcancé algo. I have a soul. Hay un alma. I have a Bible study. Tengo ese estudio bíblico. I have a new contact. Tengo un nuevo contacto. My church is happy church. Mi iglesia es una iglesia I feliz. have interested people. Tengo almas interesadas. Everything is growing. Todo está creciendo. And then we sleep well. Y dormimos bien. Then we sleep well. Dormimos bien. And we also wake up with thankfulness Y in nos our heart. despertamos con agradecimiento en nuestro corazón. That is the study for this symposium, my brother. Esta es la orientación genérica de este seminario, mis And hermanos. I'm Simposio. glad to present the speakers. Y me alegra poder presentarle a los expositores The subject about the accomplishments and the family. los logros en la familia. It will be presented by Sister Raquel Orse. Será presentada por la hermana Raquel Orce. She is a co-worker of the family department of the General Es Conference. miembro del Departamento de Familia de la Asociación General. The Nehemiah leadership, El liderazgo de Nehemías your servant will present. lo presentará su servidor. The personal growing and spiritual El life crecimiento personal will espiritual present Pastor Anton lo Salavio. presentará el pastor Anton Salavio. He's from New Zealand, but he lives in Australia. Vive en Australia en este momento. And the advancement of the church Y el crecimiento, el avance en la iglesia will be presented by Pastor Francis Douglas Francis. será presentado por el pastor Douglas Francis. So may the Lord bless you, my El brothers. Señor les bendiga, mis hermanos. Enjoy this symposium. Espero que disfruten And if este you have seminario. questions, Y si tienen preguntas, please come to us. por favor, diríjanse a We will nosotros. do our best to answer. Haremos lo mejor para proceder a su respuesta. Amen. Amén. Thank you, Raquel. We want to thank Dos horas por ver ahí. we want to thank Pastor Petko for the beautiful introduction. Queremos agradecer al pastor Petco. And at this time, so let us